El pasado 2 de mayo de 2023 fue un día oscuro para Hollywood. Ese día comenzaba la huelga de guionistas en busca de una mejora salarial y laboral, una huelga a la que se unirían los actores el pasado 14 de julio. Ambos estarán exigiendo mayores participaciones en los ingresos del contenido que se muestra en las plataformas. Los dos organismos también buscan límites en el uso de la inteligencia artificial en la creación del contenido. Y me resulta curioso que después de tantas películas sobre este tema no se dieran cuenta que todo esto podía explotar en las manos. Bienvenidos a Rosebud. Capítulo 4. Hoy, en Rosebud, cine IA, visiones cinematográficas o futuro real. Rosebud. 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 Y como no, tenemos a un fijo ya del podcast. Bienvenido, Cinéfilo Plazos. Bien hallado, Guineo, muchas gracias por invitarme de nuevo y nada, aquí estamos para hablar de cine, que es lo que nos gusta. ¿Y crees que tienen razón los actores de Hollywood y los guionistas de Hollywood en tener miedo a la inteligencia artificial? Bueno, posiblemente es un miedo justificado. Evidentemente nos toca vivir en un mundo que no es el que esperamos o es por el que nos hemos preparado. Claro, y eso es lo que tiene el progreso. El progreso es un camino hacia el futuro que a veces nos hace ser optimistas, pero también nos hace tener incertidumbre. Y como la tecnología a veces va más rápido que nuestra capacidad de comprenderla o de asimilarla, pues ocurren estos hechos. Entonces, claro, por la parte contractual del tema de pagos, de los pagos residuales que llaman, pues es una historia bastante vieja, porque al fin y al cabo, aunque el cuerpo nos pida ponernos del lado de los trabajadores y en contra de las grandes productoras llenas de beneficios, que es más o menos la lectura que hacen desde los sindicatos. Al final es una historia muy vieja que se ha repetido en Hollywood varias veces, en varias ocasiones, con el tema de buscar los beneficios por un lado o por otro y ponerse de acuerdo y tirar de una negociación dura, con presiones, con bastante guerra sucia y bueno. Creo que se va a resolver con algún tipo de término medio, como se resolvió en los 60 cuando hubo aquella gran huelga con Ronald Reagan a la cabeza, como la que hubo, creo que en el 2007 creo que fue que hubo una, no sé si te acordarás. Sí, de guionistas. Sí, de guionistas, que también estaba por medio el tema de los pagos residuales, que básicamente son los pagos que los honorarios a largo plazo que reciben los artistas cuando hay una venta en el 2007 cuando una venta de VHS o de tipo de DVDs o reposiciones en televisión, que precisamente tú me contaste aquella anécdota de Tarantino en el programa anterior, sí, de que le había hecho algo de Elvis Presley que no le habían pagado estos residuales que llaman, ¿no? Sí. Porque le habían repuesto varias veces y a él no vio ni un duro o algo así. Y entonces es un tema contractual y sucede ahora y volverá a suceder. Sobre el tema de la inteligencia artificial, bueno, es un debate que nos podemos extender y ahí es donde hacía la reflexión de la tecnología, cómo nos avanza y claro, es un escenario nuevo y según este escenario nuevo, pues tenemos que adaptarnos o morir. Y puede ocurrir de que la gente, los artistas se adapten, se beneficien de esta tecnología o que directamente el cine cambie para siempre y nos lleve a un escenario nuevo, con unas producciones más de peor calidad, con un mercado laboral más precario y bueno, ahí veremos a ver cómo se desarrolla. También, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. También es verdad que el cine, las vidas, si no vas actualizando, puede quedar en olvido. Y en este caso, aunque ahora hablaremos de la historia, hablaremos de muchas cosas, esto se veía venir, de alguna forma. Y como acabo de decir, le he explotado en las manos. Va a hacer mucho daño, pero no solamente a los guionistas, sino al mundo del doblaje, al mundo de los actores, evidentemente lo que estamos hablando, al mundo de la creación audiovisual en general, a los artistas, a los fotógrafos. Habrá un momento que no sabremos distinguir lo que ha hecho el humano y lo que ha hecho la máquina. Y creo que ahí sí tiene que haber crear unas leyes, estar bien marcado de lo que hace una persona, lo que hace una máquina. Aún así, cada uno se tiene que actualizar. Y cómo no,
cómo no, tenemos a una profesional del doblaje, que es Raquel, que es nuestra voz en off en este podcast y tiene una opinión muy concreta sobre este tema y evidentemente le hicimos esta pregunta. El tema de la inteligencia artificial en el doblaje, la verdad es que es una cuestión que nos da un poco de miedo a los actores y actrices de doblaje. Ahora estoy hablando en nombre de todos y todas, puede haber excepciones, pero creo que es bastante generalizado, porque ya no porque nos quedemos sin trabajo, también en el aspecto de amar el sector, de querer que las cosas se hagan bien y que el resultado exprese. Igual que esos actores y actrices originales están expresando emociones, sentimientos, yo creo que una persona no psicópata puede acercarse muchísimo más a eso que una máquina. Y lo mismo cuando he leído que ya se está experimentando con inteligencias artificiales que pinten cuadros, que hagan esculturas. Yo creo que todo lo artístico es una vía de expresión y que la vía de expresión a nivel de emociones, sentimientos y eso que no se piensa, que no es mental, que una máquina sí te puede dar mucha información, puede recopilar muchos datos, pero no tiene empatía. Entonces, claro, ¿por qué nos da miedo? Pues porque habrá muchísimos clientes que prioricen economizar sus proyectos, de hecho ya está pasando. El otro día leí una historia de un actor de voz que estaba poniendo voz a unos vídeos, de repente no lo llamaron más y buscando los vídeos encontró que se le había sustituido por una inteligencia artificial. En ese caso, como describe él, una voz totalmente robótica. Entonces, claro, él escribió al estudio y preguntó qué había pasado y le comentaron que el cliente había decidido sustituirlo. Seguramente fue por una cuestión económica, pero realmente una máquina nunca va a expresarse como lo puede hacer un ser humano no psicópata. A partir de ahí, yo creo que se conseguirán doblajes que puedan medianamente dar el pego muy rápidamente y que puede ser, a mí sí que me da miedo, así como otros compañeros y compañeras lo ven más a largo plazo, yo sí que creo que es algo que quizá nos está pisando los talones, porque hay unos vídeos en YouTube de muestras de doblajes que sí que es verdad que los ves y dices, no me acaba de sonar bien, no me acaba de transmitir nada, pero están muy bien hechos a nivel de bilabiales. El hecho ya de poder modificar la cara del actor para que encajen las bilabiales, esto ya es, bueno, una tecnología muy avanzada. Pero volvemos a lo mismo, los sentimientos es algo intrínseco al ser humano, por tanto, difícilmente una máquina lo va a poder expresar de la misma manera. A partir de ahí, que haya clientes, igual que cuando compras una escultura, puedes comprar una escultura hecha de fábrica, todas iguales, en cadena, o puedes comprar una escultura artesanal. Y hay muchas personas que prefieren una escultura, un cuadro, un jarrón artesanal y continuará siendo así. Y habrá muchas productoras que yo creo y quiero confiar en que continuarán valorando que su producto, su resultado, tenga una calidad humana que realmente exprese, que no anteponer el tema económico. Pero seamos realistas, habrá muchas empresas que sí lo antepondrán. De hecho, ya está ocurriendo. Y ya hay páginas que tú les insertas un texto y te lo locutan. Volvemos otra vez a lo mismo. Que tenga esa calidez o no, ya dependerá de cuál es la finalidad de ese trabajo. Porque puede ser que al cliente le dé igual la calidad. Simplemente vaya a lo práctico. Quiero dar esta información y la inteligencia artificial me la da de manera rápida, económica, que creo que hoy por hoy no debe ser una tecnología muy barata de usar, no lo sé, ¿eh? Entonces en esos casos sí que se nos va a sustituir muy rápidamente. Y también hay algo con lo que sí que no vamos a poder competir, que es el tiempo. El trabajo artesanal requiere un tiempo, requiere un proceso. Se traduce el guión de doblaje o de locución, pero bueno, vamos a hablar concretamente del doblaje. Después se ajusta, se adaptan todas las palabras para que coincidan las bilabiales, para que la longitud de la frase sea la misma y posteriormente se dobla. Luego se hace la mezcla. Todo esto conlleva un tiempo y a veces hay proyectos que requieren que el doblaje se haga rápidamente, o bien porque se quiere estrenar la misma película en diferentes países a la vez, o bien porque es una serie que cada semana hay que emitir un capítulo, y esto se hace y se hace sin problema. Pero si llega el momento en que un cliente quiere
en un chasquido de dedos el proyecto ya acabado, saltándose todos esos procesos, bueno, el resultado no tendrá ni de lejos la calidad que tendría si se hiciera como se ha hecho tradicionalmente siempre, pero ahí ya depende de cada cliente lo que quiera, pagar menos, ir más rápido o calidad. Es un tema que daría mucho de sí y aquí concretamente me he centrado en el doblaje, pero está pasando en muchos otros sectores ya no artísticos. Cuando entras en una panadería y a la hora de pagar, supongo que os lo habéis encontrado, estas máquinas, no es lo mismo, es que no es lo mismo que haya una persona que os miréis, os sonriáis, os deis los buenos días, que haya una máquina que tú introduces el dinero y te da el cambio. Sí, es muy eficiente, pero le falta esa calidad humana que creo que no se debería perder y que a este paso nos va a llevar a un mundo mucho más frío. Pero bueno, para finalizar, nada, comentar eso, que esperemos que vaya a pasitos de hormiga y no de gigante y que tarde mucho si es que tiene que llegar. Pues ha sido bastante clara Raquel, con esa voz que tiene. Sí. Ha sido bastante clara, pero también he de decir que a ella entiende, por lo que he entendido, entiende que es un tema que tiene muchas aristas, que no es tan fácil, porque claro, cuando hablamos de abaratar costes, sí, es un factor muy, muy, muy importante a la hora de una empresa que quiera invertir, pero luego llegó un momento también en que a una empresa no le interesa abaratar demasiado un coste y quiere también un poco de calidad, entonces siempre está el santo grial de encontrar un equilibrio. Ella hablaba del caso de las esculturas y me acuerdo haber visto exactamente hace poco un caso de unas esculturas que las hacía una máquina, un brazo robótico. Claro, es un trabajo que automáticamente lo que hace es bajar el valor de la escultura, aunque sea igual, auténtica o muy parecida en forma a lo que sería de una artesanía. Entonces, claro, ahí está el público, ahí está el mercado, ¿qué decide? Porque claro, en esto también hay mucha... A mí lo que no me gusta es ser demasiado radical con la argumentación de estar en contra y a favor, porque hay gente que, bueno, había oído a la señora la Fran Drescher, que es la cabeza visible, creo que es la presidenta del sindicato de actores, que hablaban de los actores como víctimas de los codiciosos empresarios. Tocaban unos términos que eran un poco demasiado emocionales. Y yo creo que el tema es ver exactamente lo que quiere el público y hacia dónde va a ir. Porque, por ejemplo, con el tema de hacer un consumo responsable o ético de lo que compramos, de lo que usamos, claro, hay mucha hipocresía, ¿no? Porque compramos móviles que a lo mejor están hechos en situaciones de guerra, de materiales que los consiguen en zonas de inestabilidad, en condiciones de trabajo. Entonces cada acción conlleva, claro, una decisión técnica, una decisión ética que a veces no es coherente con lo que decimos. Por lo tanto, que una empresa se quiera ahorrar dinero porque quiere hacer un anuncio con una voz determinada y quiere que las líneas le salgan más baratas que una voz, a lo mejor, de contratar al mejor doblador, es respetable. Simplemente es ver el resultado y según el resultado, si a la gente le gusta, lo consume, y si no le gusta, pues decidirá buscar algo más auténtico. O el tema de Oppenheimer, que hablábamos en otro programa. El Nolan prefiere usar una cámara IMAX para rodar una explosión más convencional que no meterle efectos digitales, porque él cree que a lo mejor lo otro va a quedar un poco, se le va a ver el cartón, entonces él directamente busca otro tipo de... Es una decisión. Hombre, yo en el caso que has dicho evidentemente un productor va a intentar abaratar costes, sí, porque es su trabajo. El trabajo sobre todo productor ejecutivo, productor, es abaratar costes. Evidentemente a veces nos olvidamos que por abaratar perdemos la esencia. Y entonces, aquí hay una forma es regularlo. Entonces, ¿cómo se puede regular? Bueno, para eso están creando nuevas leyes, porque esto es todo nuevo. Esto acaba de salir, por decir, aunque es muy antiguo y ahora hablaremos de la historia, pero si hay una regulación, podrán tener un control sobre eso. Porque ahora, a día de hoy, con cualquier inteligencia artificial puede coger tu voz y la puede clonar. Evidentemente igual no tiene esa esencia que puedes tener tú, esos bajos, esos altos, esa emoción. Estaría por ver cómo funciona esto, pero está ahí. Yo es que, a ver, lo reconozco que cuando hablas del tema regular me tira un poquito para atrás. Hay que tener cuidado
con el tema regular, porque hay regulaciones y regulaciones. Me acuerdo que aquí los sindicatos en Europa están exigiendo regulaciones sobre el tema de los doblajes, que haya una especie de marca de trazabilidad o algo así para demostrar que no se ha hecho con inteligencia artificial y tal, para proteger. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos hablando, quitándolo todo lo que queramos, la emotividad del argumento y tal, estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de que hay un sindicato, actores, guionistas Porque claro, hay que diferenciar entre tú querer pedir más dinero, que es legítimo en toda negociación. Luego hay que diferenciar de que tú quieres un privilegio que dificulte que una empresa quiera tirar esta tecnología nueva para según qué productos. Eso es otra cosa que yo ahí sí estoy en contra de toda legislación. Y luego está lo que pasó con el David Simon, que es el guionista de Wire, de la serie esta de Wire, que decía de que, claro, él había escrito no sé cuántos guiones y que la productora se había dado cuenta que la productora estaba cogiendo sus guiones, una inteligencia artificial los estaba aplicando para hacer nuevas cosas, nuevos productos, y eso sin su consentimiento. Entonces, claro, ahí entra un poco como... Bueno, me refiero a regular, me refiero a tener bien claro cuáles son las bases legales de cada uno. Quiero decir, está bien claro que tú necesitas una protección como autor, que para eso hay un estamento. Pero eso ya, se supone que ya existe, ¿no? Que pero en la inteligencia artificial esto es nuevo. Y cuando es nuevo, se tiene que volver a regular. Sí, por eso hablaba la reflexión del progreso. El progreso es como un camino, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos vivido un mundo sin móviles. Sí. Cuando han entrado los móviles, han entrado, no de delitos, pero sin faltas, sin un escenario distinto, ¿no? De privacidad. Entonces, eso conlleva a un nuevo marco legal donde se tiene que ir actualizando según va avanzando el escenario tecnológico o social, o como queramos llamar. Pero el tema que me preocupa a mí es que no se vuelva esa regulación, porque la regulación es... A ver, tiene que haber regulación... Muchas cosas tiene que haber regulación, ¿no? No puedes construir un aeropuerto en una finca tuya porque eso... Me explico. Hay unas regulaciones que son claras y concisas y bastante lógicas. Pero cuando hablamos del trabajo, de la creación, si hay un método que te ayuda a ahorrarte dinero o a ser más eficaz, porque claro, la inteligencia artificial no simplemente es una herramienta que la van a usar grandes productoras cargadas de dinero con cuentas corrientes en Suiza o en las Islas Caimán o como se quiera hacer esta caricatura, ¿no? Es una herramienta que va a favorecer también a los pequeños creadores también, a los creadores de contenidos, a mucha gente que a lo mejor está empezando y no tiene los medios para poder acceder a un buen doblador. Entonces, claro, es igual como el tema del Uber, que la tecnología ha sacado adelante, lo ha ido por delante al gremio de los taxistas. Y claro, eso crea roces, porque tú eres un taxista, evidentemente te enfada que si tú pagas una licencia cara, pues tengas un grupo de conductores que te quitan el trabajo. Entonces, ahí está el debate que podemos hablar de lo que es de lo que puede representar la tecnología de la inteligencia artificial. Pero yo creo que eso es un debate que no hay que llevarlo muy, muy a la larga, porque, por ejemplo, si vamos a hablar del caso de la programación, en la programación ha salido mucho los copilotos, los chats de GPT y todo esto es para programar. Entonces dicen que es un trabajo que va a desaparecer o va a cambiar mucho, cuando básicamente es un complemento para el programador que lo va a ser más eficaz. Para mí está bien claro que esto puede quitar puestos de trabajo, pero también da puestos de trabajo. Correcto. O sea, cuando nos actualizamos en el mundo laboral, tienen cosas buenas, nuevas, y hay unos que pierden y otros que ganan. Evidentemente, ha dado el caso de los taxistas. Sí. Taxistas pagan un dineral por tener una licencia, y viene una empresa como Uber que es lo mismo, casi. Sí. Un símil, puedes quitarle 4 cosas. Sí. Evidentemente se busquean. Evidentemente la vida evoluciona. Lo acabas de decir también, no teníamos móviles, ahora tenemos móviles, no podemos vivir sin móviles. Sí, exacto, pero yo tengo un caso antes de que salgamos de lo del taxi. Por ejemplo, el taxista, ¿qué puede hacer ante este escenario? Que yo puedo entender la parte del taxista que le ha explotado eso en la cara. Pues llega el taxista y decir, mira, en vez de yo cabrearme, cerrar la Gran Vía, llenar de coches, hacer ahí un pique, una huelga, lo que sea, obstaculizar las calles, quemar contenedores, no sé, de enfadarme, puedo llegar y hacer mi propia Uber. Porque ellos como taxistas tienen no diré privilegios porque suena mal, pero tienen unas ventajas por encima de los Uber.
es el hecho de que ellos pueden aparcar en según qué zonas en los aeropuertos, tienen unas vías de acceso que ellos pueden... Sí, entonces, evidentemente pagarán el doble, 3 veces más. Evidentemente, pero si lo que te ayuda, lo que yo veo el positivo es que el Uber lo que va a hacerle al taxista... La lectura que hago yo, porque claro, si nos vamos a hablar, podemos hablar de trabajos que han desaparecido. Hace 2 días habían videoclubs. Sí. Guineo, habían 2 días y eran como un trabajo muy chulo y tal, y ahora no hay nada. Hay que me ha dado un claro ejemplo que ahora hablaremos. Dime. De actualizarse. Con los Blockbuster y con Netflix, en este caso. Correcto. Nos actualizaron, ¿y dónde fueron? Las mayores empresas de videoclubs eran los Blockbuster, ¿no? Sí. Vino Netflix y le propuso una idea. Sí. Vamos la película, te la enviamos en correo, tantos días, pagan una cuota. Esto no nos interesaron. ¿Dónde acabó Blockbuster? No hay ningún videoclub, no sé si queda uno en Estados Unidos. Sí. Pero una de las mayores empresas de Estados Unidos y del mundo. Correcto. Nos actualizaron y acabaron donde acabaron, desapareciendo. Por eso digo yo, si tú eres un taxista, usa tus ventajas que tienes y encima súmale y aprende de que el hecho del mercado, es decir, tienes una herramienta que le gusta al usuario, porque al usuario le gusta lo que te da Uber, ¿no? Aparte tienes una gran flota. Lo bueno de Uber, o sea, la importancia de Uber que tiene es que funciona si hay muchos Ubers activos en la ciudad. Porque eso le da que tú puedas acceder a un servicio rápido. O sea, lo que quiere el usuario es saber quién te va a llevar, tiene buenas referencias, el precio cerrado o más o menos un rango de precio y que tengas la facilidad de que te va a llegar un taxi, bueno, el transporte. Pues adaptar todo eso bueno que tiene Uber y cogerlo y sumarle tus ventajas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Raquel, que es una profesional de esto, evidentemente va a ser un escenario nuevo que te puede ir a mal o bien. Pero ella, claro, puede llegar y decir, pues mira, ahora doy mis derechos de mi voz a un bufete, una empresa que se encargue de inteligencia artificial. Yo hago unas pruebas y ella, pues, que con esta voz dispongan para hacer los trabajos que me requieran. Es una cosa que puede sonar antinatural, pero es que, claro, a ver, ella puede diferenciar entre servicios. Te hago un servicio personalizado, como ella es actriz, un servicio personalizado de yo te hago una interpretación, o sea, como la vieja usanza o la usanza clásica, o un servicio más barato, más asequible, que es una voz para decir 2 frases para una cuña, Es decir, el ejemplo también es el Google Translate. Te hace o la traducción automática o que es un profesional que te haga una traducción un poquito más purista. Correcto. Yo, por ejemplo, hay una tecnología que se llama Wix. Seguramente lo habrás visto en televisión. Wix, que te haces una página web, unos módulos muy sencillos, un drag and drop que llaman, que es tú arrastras cositas, aquí el título, aquí no sé qué. Puedes hacerte una página web para tu pequeña empresa, yo qué sé, pequeña tienda o tu pequeño servicio o lo que sea. Pero no hay un descenso de demanda de programadores o diseñadores web, porque son 2 tipos pueden cohabitar ese tipo de perfiles. Y es más, yo creo que lo de Wix tiende más a ser menos reclamado, o sea, lo que parece que es más barato al final no es atractivo, porque el cliente busca algo más. Algo diferente. Entonces, evidentemente habrá unos ajustes ahí, y ya te digo, me sabe mal porque, claro, tú eres un actor y ya es duro ser actor. O sea, la gente que los actores tienen que hacer muchos castings, una carrera de fondo y encima... Y todo el mundo acaba triunfando, o sea, es un trabajo que triunfan muy pocos y hay muy buenos que se quedan en la cuneta, ¿no? Pero evidentemente que bueno, tú hablas de actualizarse. Yo mi perfil es que evidentemente se acaba un trabajo y puede haber otros, pero no como yo necesito, se tiene que regular bien claro y dejar bien claro quién es el ordenador y quién es la persona y qué se puede utilizar con esta voz y qué se puede utilizar con la otra. Pero cuando dices eso, ¿qué te refieres? ¿De que, por ejemplo, no dejen usar inteligencia artificial para según qué productos, qué formatos? No formatos. Saber que mi voz no va a estar, evidentemente. Si hablamos de ciertos países que todo el mundo sabemos que van a coger y hacer lo que quieran con tu voz, pero a mí quien no me dice que cogen mi voz, en este caso no la mía, pero y la clonan sin mi permiso. Ya, pero ya eso ya estamos hablando, eso te lo pueden, o sea, eso ya... Pero no está regulado ahora. Bueno, pero eso es del tipo de delitos de cibernéticos, tecnológicos, sí, eso es una cosa que se da pero incluso... Eso, entonces, cuando está bien, todo bien regulado, es más complicado que te puedan pillar. Sí. Porque básicamente si no está clonado, lo que hablaban aquí en Europa,
hay como una matrícula, por decirlo de alguna forma. O sea, hay un código. Esto es clonación y esto es inteligencia artificial y esto es la voz del actor. Sí. Si tiene bien claro lo que es cada uno, pues lo puedo entender. Claro, aquí viene, que hablaremos, de que hay actores que se mueren. Hay actores que se muere todo el mundo. Para empezar. Aquí no hay actores que se mueren, hay algunos no. Hay algunos que son eternos. Sí. Pero sí, o sea, Sí. la gente se muere. Sí. Porque no estamos, hablando de muerte, nos estamos riendo. Bueno, somos así, Sí. de masocas. Sí. ¿Qué pasa con esa voz? ¿Quién tiene los derechos de esa voz? ¿Qué pueden hacer con esa voz? Pero eso ya es bastante. No, pero eso es está antiguo. dentro, Pero quiero decirte que cuando llegan y. Nat King Cole se puso de moda en los 90, creo, porque la hija salió cantando con él en un escenario y él salía grabación. O sea, los derechos sobre fallecidos y eso supongo que habrá un nuevo marco. Bueno, Un nuevo marco legal, pero eso ya existe. Quiero decir, los derechos de voz, por ejemplo. No, pero no lo he dicho de voz que pueden utilizar, es lo que pueden utilizar con tu voz para hacer otra cosa. Tú me estabas contando precisamente antes el caso de una película de superhéroes que viste hace poco, que salía. Bueno, no voy a decir la película, porque no quiero hacer spoilers de la película, pero voy a hablar del caso de los. Bueno, sí, voy a hacer un spoiler, va, pero voy a hacerlo sobre No sé. Hacemos spoiler. Bueno, Pero tenemos que advertir que Son los cazafantasmas. No, bueno, bueno, sí. esa es más antigua, Bueno, más antigua. Hace un par de años. Sí, hace un par de años, correcto. Afterlife creo que se llama. Es muy emotivo cuando salió el Harold Ramis, creo que se llama el actor. Entonces sale el espíritu de él que acompaña, creo que es unida. Es que no la he visto, la verdad. No he pagado ese plazo de cinefilia, pero creo que sale en la escena. He visto la escena final porque a mí los spoilers, yo soy una persona que me dan igual los spoilers, porque si es buena, la disfruto. Entonces sale Harold Ramis, que él ha fallecido y tal. Entonces, claro, supongo que alguien tiene los derechos para que salga ese señor. Aquí habría que ver quién se tiene los derechos de la familia. Sí, pero por qué decir, si está mal hecho la disposición de su imagen, allá habrá pleito. Y ahí pasó antes con Star Wars. Pero al final, ¿ves ¿tú has visto esa imagen de esa película? Sí, la vi. ¿Y no te emocionó? Bueno, lloré un poquito porque era muy mala la película, quitando eso. Que era horrorosa. Luego no quieres que no le dé portazos a la mesa, pero lloraste por la entrada. Menos mal que no vi la otra, que dicen que aún es peor. La de las actrices estas con el. Y no cuestión de machismo ni historia, porque mala es mala y punto, que vamos a hacerle. Es mala. Entonces, bajo mi punto de vista, siempre hablamos, Hasta Thor salía y un papel que no tiene sentido, no sé, pero bueno. Bueno. Era flojita. Nosotros teníamos que decir una cosa antes de seguir, que queríamos que fuera cortito el podcast. Sí. Y nos habíamos puesto que esta primera parte durara 5 o 10 minutos y llevamos 28 minutos. Ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Claro. Ya tengo que avisar, bueno, y luego a la final también, que este podcast va a estar dividido en 2. Sí. ¿Vale? Avisaré cuándo. Vale. Bueno. En definitiva, para cerrar y ya pasar a lo siguiente, entiendo el aspecto humano. Yo entiendo el aspecto humano porque al final tienes que trabajar por sus intereses y hay gente que en ese sentido está unida y eso está bien. Lo que pasa es que no hay que negar la parte que es inevitable. Y lo inevitable es que el mundo va a cambiar en muchos aspectos. Sí, evidentemente. Es evitar. O vas con ellos o contra ellos. Y no puedes evitar que una empresa, si yo por ejemplo quisiera hacer una empresa, una cuña de radio, pagar X dinero para que la voz, Boixaderas por ejemplo. Y después de este mini debate de media hora, tenemos que hablar un poco de la historia de la inteligencia artificial. Y sobre la historia del cine también de la inteligencia artificial. Cinéfilo a plazos. ¿En qué género meterías tú la inteligencia artificial en el cine? En la ciencia ficción. Por su carácter, su característica especulativa, básicamente es eso. Porque la ciencia ficción, claro, tiene mucho de jugar con la idea de que si hay una tecnología en una sociedad o un marco futurista, cómo esa sociedad se ve cortocircuiteada por esta misma tecnología. Y la inteligencia artificial, como luego veremos, plantea muchas dudas, temores, certidumbres y bueno, por eso creo que es, aunque sea un recurso
que se pueden troncar con diferentes géneros, con el drama, también luego lo veremos con el drama, con la comedia. Básicamente el componente, su ADN es ciencia ficción. Vale, es ciencia ficción, para mí también lo es. Está bien claro. Y más ahora cuando hablaremos de películas y tal, y más en los años un poquito más 60, 70, como no vamos a hablar de cine mudo, como lo llegaron a ver y tal, pero evidentemente esto no se puede contar sin explicar un poco la historia de la inteligencia artificial, y evidentemente para eso tenemos a Raquel. Vamos ahora a hacer un recorrido por la historia de la inteligencia artificial. 1854. Una lógica matemática, una matemática lógica. Un hito en la historia de la lógica matemática se alcanza cuando George Boole propone la sistematización del razonamiento lógico, equiparándolo a la resolución de sistemas de ecuaciones matemáticas. 1921. La idea de un robot. El término robot entra en escena gracias al escritor Karel Čapek, quien acuña esta palabra en su obra teatral Rur. La etimología proviene de robota, que en diversas lenguas eslavas representa el concepto de trabajo arduo. 1936. El concepto de algoritmo. Alan Turing, reconocido como el precursor de la computación moderna, introduce el concepto de algoritmo en su influyente artículo sobre números computables. Este trabajo marca el inicio de los fundamentos de la informática. 1941. Z3. Konrad Zuse crea Z3, la primera máquina automática y programable que puede considerarse como el pionero de los ordenadores modernos. 1941. Las leyes de la robótica. Las leyes de la robótica, las cuales se supone que todo robot debería cumplir, nacieron del relato de uno de los escritores de ciencia ficción más prolíficos y famosos de todos los tiempos, Isaac Asimov, concretamente en el cuento titulado Círculo vicioso. Estas leyes son 3 y establecen que 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. 1950. ¿Cómo diferenciar a una máquina de un ser humano? Alan Turing propone el test de Turing en su ensayo Computing Machinery and Intelligence. Esta prueba evalúa la habilidad de una máquina para comunicarse verbalmente de manera similar a un ser humano. 1952. Aprendizaje automático de juegos de damas. La innovación llega al tablero. La computadora IBM 701 ahora aprende y evoluciona con cada partida de damas. 1956. Nace el término inteligencia artificial. El informático John McCarthy acuña por primera vez el término inteligencia artificial durante la conferencia de Dartmouth de 1956, considerada el germen de la disciplina. 1957. Imitando a una mente. Frank Rosenwald diseña la primera red neuronal artificial, marcando un paso significativo en la simulación de procesos mentales. 1966. ELISA da voz a las computadoras. Joseph Weizenbaum desarrolla ELISA, uno de los primeros chatbots en el MIT. ELISA es pionera en el procesamiento del lenguaje natural y busca permitir la comunicación humano-computadora sin necesidad de programación en código. 1969. Perceptrones. Marvin Minsky, cofundador del MIT, presenta el trabajo Perceptrones, un hito en el análisis de las redes neuronales artificiales. 1979. El kart de Stanford. El vehículo autónomo Stanford Kart se convierte en uno de los primeros en navegar con éxito a través de obstáculos. 1980. Explorando las mentes con IA. Desvelando los misterios de la mente humana. Únete al debate liderado por el premio Turing John McCarthy. Descubre cómo la IA está redefiniendo la intersección de la mente y la tecnología. 1996. Deep Blue. La supercomputadora Deep Blue creada por IBM logra vencer al campeón de ajedrez mundial Garry Kasparov. 2005. Máquinas más inteligentes que los hombres. Basándose en la ley de Moore, Raymond Kurzweil predice que las máquinas alcanzarán la inteligencia humana en 2029 y superarán enormemente la civilización en 2045. 2005. Desafío DARPA Grand Challenge.
¿Los vehículos pueden conducir solos? No te pierdas la competencia DARPA Grand Challenge, donde los autos autónomos navegarán el desierto en una carrera sin conductor. La revolución en la conducción comienza aquí. 2011. Watson en Jeopardy! El juego mental definitivo, humano versus máquina. Sintoniza para ver cómo Watson, una IA de última generación, compite contra los mejores campeones de Jeopardy! ¿Puede la tecnología superar a la mente humana? 2012. El verdadero poder del Deep Learning. Google desarrolla un superordenador que aprende a identificar objetos a partir de vídeos en YouTube, demostrando el poder del aprendizaje profundo. 2014. Una IA supera el test de Turing. Eugene Gossman, un bot computacional, logra engañar a 30 de 150 jueces durante el test de Turing al hacerles creer que interactúan con un niño ucraniano de 13 años. 2015. AlphaGo. AlphaGo, un programa de inteligencia artificial, se convierte en la primera máquina en derrotar a un jugador profesional de Go sin la necesidad de ventajas en el tablero. 2020. GPT-3. Transformando la comunicación con IA. El futuro del lenguaje llegó. GPT-3. Desde redacción inteligente hasta conversaciones fluidas, experimentamos una nueva era en la interacción humano-máquina. De unido, ¿no? Ha sido todo una avalancha de información. Sí. Y parecía que fue ayer. No, esto Sí. de la inteligencia artificial fue una cosa que se empezó hace un par de años. No, esto es antiguo y como evidentemente hay mucha más historia. Sí. Hemos hecho un pequeño resumen de todo, y Sí. cuando he dicho pequeño, y es largo de narices. Ahora que estaba oyendo a Raquel que estaba comentando, me estaba acordando lo del 96, de Kasparov con la Deep Blue. Sí. Y era pequeño cuando esto y yo me acuerdo que me impresionó porque, claro, representa que fue el campeón. Tan pequeñitos no éramos, ¿eh? Bueno, éramos... ¿Verdad? 96. Sí, claro, no era tan... Ya estaba estaba desarrollado. Esto lo voy a Es verdad. pero tenemos pelos en los Es huevos. verdad, ¿eh? tienes razón, el 96, claro. Yo pensaba... Tenía 18 años. Estaba pensando 86, sí, es verdad. Tenía 19. 19, sí. Y en el 96 era el crack mundial y de golpe y porrazo salió esta máquina, hubo unas cuantas partidas y, Sí, ¿verdad? y Yo le recuerdo ganó. esto. Es un punto de inflexión que incluso escribió un libro, me parece que se lamentaba un poco esto, porque claro, siempre lo típico que se aboga cuando vas en contra de la... O eres, más que en contra, te produce un poco de sospecha el tema de la diferencia entre la máquina, no tiene las emociones o la experiencia que puede tener un humano y eso es lo que nos diferencia, la capacidad de improvisar y bueno. Y me acuerdo que fue como un antes y después. O sea, el debate es viejo. Desde el 96 ya estamos con esto de cuándo llegarán las máquinas y claro, parece que es de hace 2 días con el chat GPT pero es una... Porque la historia es muy clara, ¿no? Ha habido una evolución Sí, desde que el matemático en 1800... Es que estamos hablando de 1854, sí, como he dicho, una lógica matemática, Sí. una matemática lógica, sí. El Boyle el padre de los Sí. booleanos, sí. ya empezó a... Y no habían robots, no había... Correcto. Ni se pensaba, ¿eh? Sí, Ni una tecnología, sí que había una cierta tecnología, había un cambio, sí. veníamos de un cambio industrial totalmente, o sea, Sí. una evolución, la evolución industrial. Siempre la intuición siempre ha ido del hombre, siempre ha ido por delante de la creación. Es como decir, como los autómatas, que eran mecanismos bastante simples a lo que sería ahora, era como una intuición de lo que podría ser el futuro con los robots, con la inteligencia. Mira Julio Verne. Sí, Julio Verne. correcto. No es de finales del siglo XIX, si mal no recuerdo, la estamos haciendo de memoria, y Sí. perdón si nos equivocamos, Sí, pero ya pensaba un poquito más allá, de viajar a la luna, de submarinos, y parecía que algo, bueno, viajar a la luna que parecía, sí. algo que no iba a pasar, ¿no? Tranquila, y pasó. Bueno, a lo que íbamos, que esto es antiguo ya, o sea, ya se hablaba del robot, ¿no? Sí. De humanizar o tener máquinas que trabajen por nosotros. Sí. Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es un robot y qué es inteligencia artificial. Correcto. Sí, la diferencia básicamente es que el robot te hace un trabajo de tú lo programas, lo creas para hacer un tipo de trabajo tipo más de innovación o mecanizado, y la inteligencia artificial es dotarle de cualidades intelectuales para que sepa resolver problemas y aparte tenga la capacidad del autoaprendizaje.
de que él aprenda a tener conciencia de lo que hace, de desarrollarse y bueno, y en última medida tener conciencia de sí mismo. Sí. Bueno, evidentemente desde 1854 hasta la idea de un robot pasaron 70 años. En 70 años, evidentemente, desde 1921 hasta el día de hoy, empezó la ciencia ficción. La ciencia ficción en el cine, el pensar que no estamos solos, el poder de las máquinas, hizo que una... Es que es curioso como la ciencia ficción a veces nos transporta y nos crea un símil a lo que tenemos ahora. Evidentemente, el pensamiento que había a principios del siglo a lo que hay a principios del siglo XX a lo que hay ahora es disparo, o sea, es muy diferente y a la vez es muy parecido. Evidentemente no vamos con conos ni con papel albal en la cabeza, ni vamos haciendo cosas extrañas. Eso sí que hacemos cosas muy extrañas, pero ha habido una evolución y tal como ha explicado Raquel, sobre todo a partir de lo que dijo las leyes robóticas, Isaac Asimov, ¿no? Que es una esta aportación que hace Asimov ha sido perdurable en parte, también yo creo, ya es cosa mía, porque claro, como las historias de ciencia ficción que tratan sobre inteligencia artificial siempre han tenido un componente de distopía, de amenaza de esta inteligencia con la humanidad, que la concibe como un obstáculo. Pues entonces este cierre de libre albedrío de la máquina con estas leyes de la robótica pues siempre ha tenido bastante fundamento en obras posteriores que no tienen que ver con las historias de los relatos de robots de Asimov. Era un avanzado porque creo que era filósofo, no mal no recuerdo. Creo que era historiador, me parece. Bueno, era de todo. Había escrito libros de todo tipo, de tecnología, pero le gustaba mucho la historia. Era un tipo bastante... Fue un adelantado, ¿no? Por estas reglas, porque veía lo que podía venir. Bueno, porque es una persona que cuando tú lees mucho y te formas tanto, claro, tu capacidad para ver las cosas es más amplia. Entonces, él es una persona muy activo, muy... Bueno, hay gente que lo critica porque dicen que su literatura a lo mejor no es tan brillante como quiera ser, como quieran pintar, pero sí que fue un adelantado a la hora fue una gran influencia a la hora de imaginar estos mundos, que básicamente eran mundos que por ejemplo, la Fundación está basada más o menos en el Imperio Romano, o sea, tiene una lectura del Imperio Romano y él lo basa en algo futuro, una sociedad que intenta evitar su caída de manera más larga y bueno, es una trama de la saga de Fundación. Bueno, es todo curioso y también es verdad que cuando de verdad hemos estado hablando de inteligencia artificial, como he repetido, hemos hablado en los últimos, sobre todo en este último año, bueno, dos últimos años, en 2022, con algo que creo que fue Microsoft, que ha puesto mucha pasta para esto, que es el ChatGPT. Ahora no os voy a decir de todo seguro si ha sido Microsoft o no, creo que sí. Aquí hay un antes y un después. Y es tan un antes y después que el debate que hemos tenido antes, que ya a día de hoy se utiliza para casi todo. Y creo que el boom será de aquí un par de años, 2025, será un boom más, porque esto evoluciona, avanza, va cambiando. Y mi película es... Mi pensamiento es en cómo el cine ha gestionado todo esto, cómo ha trabajado con esto y cómo ha sabido reflejarlo. Cómo ha sabido reflejar la inteligencia artificial sin ser lo que era, lo que es ahora. Y cómo de tantos se han equivocado o no. Sí, claro. Como el caso de la película que luego hablaremos, de esta de los años 70, la de Engendro Mecánico, por ejemplo. Ha hecho un spoiler. Sí. Spoiler. No, básicamente la inteligencia artificial, yo cuando digamos a la inteligencia artificial he estado haciendo un poco como desgranar un poco las características del cine y bueno, yo lo dividiría en 3 peculiaridades o 3 características o propiedades de la inteligencia artificial en el cine, que básicamente es un cine distópico de amenaza de la inteligencia artificial hacia la humanidad, porque la considera como un obstáculo para poder
conseguir su hegemonía. Luego hay una parte que sería la voluntad de ser, es cuando la inteligencia artificial quiere evolucionar a un estado mayor o quiere defender su humanidad, porque claro, llega un estado de conciencia que lo siguiente que quiere es un reconocimiento, y el otro sería el reflejo del ser humano en esta inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial se permea dentro de una historia, de cualquier tipo de película o trama, y la inteligencia artificial sirve para que nosotros miremos en ella y nos devuelva un reflejo de lo que somos y hagamos una lectura. Luego lo miramos con casos más concretos. A mí me resulta curioso porque has hecho tres bloques Sí. muy diferenciados. Para mí sería Bloques que se pueden incluso combinar. O sea, no es una fórmula monolítica que una está a diferencia de otra, no, sino que hay películas que tienen un componente de la amenaza y otro que tiene de voluntad de... Pero en casi Sí. todas, yo creo que la inteligencia artificial lo que quiere es sobrevivir. En muchos casos. Claro, es que claro, a ver, sí, porque la inteligencia de vivir, claro, la inteligencia artificial, que es como, igual que los chat GPT estos que están de moda ahora, hay una cosa que es, o sea, es como, aparte de la capacidad de sobrevivir, de la búsqueda de sobrevivir, también tiene una cosa que es que nunca te dicen no lo sé. O sea, no están programados para no decirte no lo sé, sino siempre tienen que darte algún tipo de respuesta. Entonces eso sería como una línea roja para ellos, es sobrevivir, y luego a partir de ahí la historia puede derivar en algo más lúgubre, más distópica, pero sí, claro. Pues ya que estamos puestos, vamos a hablar de la inteligencia artificial en el cine. Correcto. Ya está. Ahora hacemos el... Sí, voy a hacer la segunda parte. Muy bien, 15 minutos, ¿eh? Bien. Sí, lo he intentado hacer... Vale. Vuelvo a repetir. Ahora vamos a hablar sobre la inteligencia en el cine. Tal como hemos hablado al principio, ha sido un tema bastante recurrente en el cine, sobre todo en la ciencia ficción. Sí. A veces de una manera casi cómica, dantesca, Sí. distópica, en un futuro distópico. Sí. Hay una evolución, o sea, que como vamos a ver una pequeña muestra. Sí, la evolución es básicamente que se ha intelectualizado más. Sí. Es básicamente eso. Y como nos vamos a hacer una pequeña muestra de algunas películas, que no son todas, evidentemente, Sí. de películas de inteligencia artificial. Y como no, tenemos a Raquel. Vamos a hacer un breve repaso de películas que hablan sobre la IA. The Creation of the Humanoids, de 1962, explora la relación entre humanos y robots en un mundo posapocalíptico. Colossus, The Forbid Project, 1970, trata sobre un superordenador que toma el control y se vuelve amenazante. Westworld, 1973, de Michael Crichton. Es una película donde los robots anfitriones en un parque temático futurista se vuelven violentos y peligrosos, poniendo en riesgo a los visitantes. The Stepford Wives, 1975, aunque no trata específicamente de IA, toca temas de reemplazo humano y automatización. Demon Seed, 1977, se centra en una casa automatizada controlada por una IA que desarrolla una voluntad propia. Blade Runner, 1982, de Ridley Scott, explora la relación entre humanos y replicantes, androides avanzados con IA. Wargames, 1983, sigue a un joven que accidentalmente activa un sistema militar de inteligencia artificial. Terminator, 1984, de James Cameron. Un cyborg asesino, Terminator, es enviado desde el futuro para eliminar a la madre del futuro líder de la resistencia humana. Esta película da inicio a una franquicia que explora la lucha entre humanos y máquinas inteligentes en un futuro posapocalíptico. Ghost in the Shell, 1995, una película de animación que reflexiona sobre la fusión entre humanos y tecnología. Matrix, 1999, de las hermanas Wachowski. En un mundo donde las máquinas controlan la realidad virtual y han esclavizado a la humanidad, un hombre descubre la verdad y lidera una revuelta contra las máquinas. La película explora conceptos de realidad, simulación y libre albedrío mientras busca su humanidad.
AI, Inteligencia Artificial, 2001, de Steven Spielberg. Trata sobre un niño robot que busca ser humano. Cuento de Pinocho actualizado. Yo Robot, de 2004, basada en las historias de Isaac Asimov, trata sobre la convivencia entre humanos y robots inteligentes. Eagle Eye, 2008, aborda la vigilancia y el control a través de una IA que manipula a los protagonistas. Eva, 2011, de Quique Maillo, una película española que examina la relación entre un niño autista y un robot con IA. Un amigo para Frank, 2012, de Jake Schreier, con la actuación de Frank Langella. Sigue la historia de un ex ladrón de joyas con demencia y su asistente robot mientras planean y ejecutan robos juntos en un futuro cercano, explorando la relación única entre humanos y tecnología. Her, 2013, de Spike Jonze, con la actuación de Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. La película sigue a un hombre que se enamora de un sistema operativo de IA. Ex Machina, 2014, se centra en un joven programador que evalúa la conciencia de una IA femenina. Transcendence, 2014, aborda la idea de transferir la mente humana a una IA. Un científico sube su conciencia a una computadora antes de morir, desencadenando una cadena de eventos que plantea cuestiones sobre la fusión de la inteligencia humana y artificial. Autómata, 2014, de Gabe Ibáñez y con la actuación de Antonio Banderas. Se desarrolla en un futuro donde robots con IA empiezan a desafiar sus limitaciones. Chappie, 2015, sigue a un robot con IA que desarrolla su propia conciencia. Tao, 2018, trata sobre una mujer que intenta escapar de una casa controlada por una IA malévola. I Am Mother, 2019. En un mundo posapocalíptico, un robot madre cría a una niña humana con el propósito de repoblar la Tierra. Sin embargo, las cosas se complican cuando aparece una extraña. Muchísimas gracias, Raquel, por hacernos un pequeño resumen de todas las películas, parte de películas que hablan sobre la inteligencia artificial. Y cinéfilo a plazo, ¿consideras que hay una unión en todas? Sí, bueno, exacto. Bueno, el punto de nexo es el tema de la inteligencia artificial, pero como lo que te había sostenido antes de la diferenciación que hacía del tratamiento, pues veo varios casos, que sería, por ejemplo, Blade Runner sería una película que es el bloque que sería la de la voluntad de ser, ¿no? De estos, que luego si quieres lo hablamos. Luego está una clásica obra maestra que es la de Terminator, que sería lo de la amenaza de la inteligencia artificial, y luego como reflejo en la que nosotros nos vemos reflejados para la redundancia en una inteligencia artificial, habría de Her, por ejemplo, esta de Spin Jones, que es del 2000. De Her es 2012 o algo así, ¿no? Aquí creo que no así, no me nombre, 2013. Pues eso sería más o menos los que yo consideraría cada uno con su dinámica, con sus discursos, con su tratamiento, pero esos serían los arquetipos que yo veo ahí. Por ejemplo, que es Ex Machina también, lo consideraría que está muy bien, que es una película que se habla muy poco de ella, pero es muy buena. Los conceptos de despertar de la conciencia, de tal, también la veo como la libertad de ser, ¿no? Más que de vivir, la libertad de ser reconocido como humano, como humana. Veo, por ejemplo, la de Chappie también, que es así, de ese estilo. Luego hay otra, por ejemplo, la de Un amigo para Frank. Sí, que esa está muy bien, es muy divertida, muy agradable, muy chula. Sí, yo creo que eso es un cine amable, un cine... Sí. Creo que esto lo estuvimos hablando antes, evidentemente hablamos antes. Sí. No, vamos aquí... Somos kamikazes, solemos hablar antes. Sí. Pero es una película sin pretensiones, va a Sí. lo que va, es una película amable, cortita, disfrutona. Pues estarás de acuerdo conmigo que es del género, bueno, del aspecto de reflejo, cómo nos reflejamos, cómo nos influye la inteligencia artificial para mostrar la historia, el motor. O sea, es como el motor, no como el personaje catalizador, el propio robot. Aquí ahora entraremos un poquito más atrás, pero aquí vienen las necesidades humanas, porque hay una necesidad de tener un amigo, una persona con la que hablar, que a veces no tenemos. Y esto pasa en muchas de las películas que hemos nombrado. Sí. La necesidad de hablar, porque hay una cosa, para mí, cosa de la mujer, que es sentirte solo. Claro. No la soledad que buscas tú en un retiro, en una montaña, vete a saber dónde. Es un problema muy de cine moderno, de historia moderna. Sí, es como que la soledad es más tratado. A lo mejor no estoy diciendo que estemos más solos ahora,
pero que curiosamente en esta época de comunicaciones... Sí. Eso sería para otro debate, si estamos más solos ahora con todo lo que tenemos Sí. o antes. Claro, pues eso se refleja mucho en el cine y por ende en la inteligencia artificial. Pero también en la lista tenemos, que has hablado, en películas... Hay algunas que no he visto, tengo que reconocerlo, hay algunas que las tengo perdidas, pero ¿qué me decías? que sobre todo la película de mediados de siglo, del 62 hasta el 80 y pico, Sí. o el 77, luego hablaremos de la época de los 80, porque el 80 es una IA que trabaja totalmente diferente, Sí. más humana, y la otra es un robot, y la otra es más humana, Sí. ¿no? Sobre todo vemos que es Centro mecánico. Centro Mecánico, Sí, correcto. Westworld. Sí. Westworld es un poquito más Terminator, por decirlo de alguna forma. Sí. Esta no, yo no la tengo fresca esta, hace tiempo la vi, pero... Bueno, Westworld es una... Estamos avanzando, pero Westworld es una película. O sea, es icónica, pero no la Sí, tengo... Hay dos partes. Hay dos, yo no he visto la segunda. Sí. Que se hizo una serie en HBO. Sí, la serie de hace poco y todo. Sí, básicamente lo mismo. Sí. Vale, evidentemente la serie es mucho más moderna. Trabaja con unos efectos más vistosos porque Westworld Hay pasta y ha envejecido muy mal. La de Jules Verne. Si pretenden dar miedo, Sí. da risa. Y cuando da risa, evidentemente lo estamos viendo con nuestra vista con una visión del 2023. Sí. Y eso pasaba hace 60 y pico de años, 53 años, ¿no? En este caso. Sí. Pero aún así... Por eso 2001 ese espacio es una obra maestra, porque es más vieja y tiene más vigencia. Ojo que en esta lista trabaja mucho en el futuro actual. O sea, Sí. es un futuro que habla de ahora. Blade Runner, Sí. el 19, 2019. Terminator 2021-2022. Sí. O sea, y no habla de Regreso al Futuro, que es otra película, pero era 2015. O sea, podemos decir básicamente que Blade Runner Blade Runner, la del 82, creo que es, Sí. era una película de ciencia ficción y ahora se ha convertido en una película de ucronía, porque básicamente son hechos que ya no existen. Es un futuro totalmente distópico que ya sabía que no iba a funcionar. Sí. Es un futuro... Bueno, creo que son Los Ángeles. Si mal Sí, no Los recuerdo. Ángeles, sí. Lloviendo todos los días. Sí. Oscura. Bueno, ahora entraremos un poco Cyberpunk. más Sí, luego la tratamos. Cyberpunk, que ya venía un poquito y no tiene nada que ver, pero sí que tengo un recuerdo, porque era una película muy de Cyberpunk, que era la de... No era Los Ángeles 1984, no era... O Boston... No, te refieres a la de Snake Plissken, esta la de... ¿No era Carl Russell? No. Sí, Carl Russell, pero esta es en Nueva York, Escape de Nueva York. Cabrón, pero hay dos. La del 97 creo que se llama, Sí. que es la de Los Ángeles, que esa no la he visto. No la quiero ver. Pero, Tengo miedo. No. Esto como ver Mad Max. Esto es como lo de Gladiator 2, que como ha habido la huelga, que estábamos hablando antes de la huelga, se han detenido rodajes y tal. Lo de Gladiator 2. Menos mal que... O sea, lo único bueno que tiene la huelga es que no voy a ver Gladiator 2 porque tengo miedo. Tengo miedo a ver qué va a hacer este hombre, cómo va a resucitar al muerto, no sé qué va a hacer. Que hablan del hijo y tal, pero eso se da Qué para pereza. todo. Sí. Yo hay cosas que son buenas. ¿Tú has visto la del... que estás hablando, la de la 97, esta Sí, que escape, sí, que hace con la tabla de surf y... No la recuerdo muy bien, sé que es Cyberpunk. Pero claro, no hemos ido totalmente del tema. Pero Sí. hablamos de un cine que yo vivía de Mad Max. Sí, No la primera, con la primera para mí es muy diferente a las dos siguientes, sí. que era Cúpula del Trueno, Esta la de con la cantante, con Tina Turner, la señora Tina Turner, sí. y la otra, no la recuerdo muy bien. Dos entran, uno sale. Sí, algo así. Pero después, que hablaba muy bien de Nueva York, no sé qué, 1927 y tal. Sí. El rollo punk, en los videojuegos también, ¿eh? Sí. El rollo punk y tal, crestas y tal. Sí. A mí me molaba esa esencia. No, es que la de a ver, la otra no puedo hablar. Humana, ¿eh? Sí, pero la de Carpenter está la del Escape de Nueva York, un peliculón. Sí, ambas. Y tenía una trama y un ritmo y el tío ver. escapando y aparte que Russell ahí, Sí. Plixten, Ambas películas son parecidas, ¿eh? No he visto la otra, es que no puedo hablar. Es que No he pagado ese plazo de... No, pues Eso. son parecidas. ¿Sí? ¿Vale? Luego hay otras películas que no es cine punk, pero hay una película, no sé si te recuerdas, que de Carl Russell, que es Golpe en la Pequeña China, ¿es? Sí.
pero no hemos ido totalmente del tema, porque Sí. es lo que nos pasa. Cuando nos gusta el cine y empezamos a hablar de cine, nos vamos a otras cosas. Sí. Bueno, básicamente lo que queríamos tratar es que según que las películas, sea de inteligencia artificial o ciencia ficción, son hijas de su tiempo. Hay unas estéticas crestas y tal, y bueno, vuelvo a ser pesado y vuelvo a reincidir en la idea de 2001, que es una película quirúrgicamente perfecta y está por encima. Y el tratamiento que tiene es la temporal, no es tan hija de su tiempo. Ya. O por ejemplo, Alien, el octavo pasajero, que tiene esta... Es un película que, vale, hay una inteligencia artificial ahí. Hay un personaje con una inteligencia artificial. Sobre todo en Aliens 3 creo que es. No, en la primera también hay un personaje que es un androide. un androide, que es el Un que... cyborg. Es que hay que diferenciar. Bueno. Cyborg, androide, robot. ¿Qué definiríamos? O sea, para mí, yo considero que si es un cyborg que tiene conciencia, actúa, aprende, en base a lo que aprende, actúa, toma decisiones, yo lo considero inteligencia artificial. Quizás no entra dentro de la categoría, puede ser que sí, puede ser que no. Pero, por ejemplo, lo que te quería decir, lo que me gusta de esta película del octavo pasajero es cómo rompe con la dinámica de las películas del espacio, ¿no? Que siempre son astronautas que están en un equipo especial y tal, sino que es básicamente un de trabajadores. Sí, pero mineros, cosas. Mineros ahí. Aquí hay una, y tengo que hablar de Aliens, que no es el típico doctores, Sí. ingeniero, no, estos Exacto. son obreros y Correcto. mucha gente se identifica por eso. Son gente normal, entre comillas, normal. Sí. No, sí, y están ahí. Está un papel femenino, está la mujer, está gente, bueno, el afroamericano, está gente, o sea, está como muy muy explicado el tema de la clase social, de los trabajadores Sí. y tal. Y cuando viene la celebérrima escena de que le sale el bicho al... Sí. Es muy mítica esa escena. Spoiler, sale un bicho. Sale un bicho. Pues esa película es muy buena porque, claro, el tratamiento que le dan es como si estuvieras en un relax de cualquier trabajo. Estás en tu industria, en tu trabajo, en tu faena, y hay un relax donde todos te sientas ahí Sí, con el uniforme, hablar Sí. de cosas de lo divino, de lo pagano, estamos hablando ahí, uno empieza. Entonces, claro, ese tratamiento me parece muy revolucionario. Ahora lo vemos después y como ha influenciado tanto, ya está muy repetido. Pero, ojo, con esa película. Bueno, como he dicho, vamos a dividir este podcast en dos. Sí. Darte las gracias por este ratito que hemos pasado ahorita hablando de esta primera parte del podcast. Y ahora en la segunda parte vamos a hablar de manera más detenida en ciertas películas de inteligencia artificial. Vamos a ver, son películas diferentes una con otras, pero con un denominador común que es la inteligencia artificial. Pues nos vemos darte las gracias otra vez. Bueno, gracias a ti por invitarme y aquí estaremos para seguir comentando, para diseccionar estas películas sobre inteligencia artificial. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que vamos a hablar otra vez de inteligencia artificial. Muchas gracias.